Bagmina está de regreso como una fantasma, acompañada del muchacho de Estamos Muertos. Hoy les traigo Delivery Man, o en español, repartidor. Esta es la historia del joven CEO Joe Min, quien pasa sus días llevando personas de aquí para allá, pero también se hace tiempo para ayudarlas por un sofisticado canal de radios de taxis públicos y privados. Este muchacho es muy ágil, tanto que puede atrapar a un ladrón como ayudar a su abuelita con la cual vive. Por cierto, sus padres han fallecido y su abuelita es su única familia, por lo que Joe Min se hace cargo de los gastos de la casa. Limpiando el coche que le pertenecía a su madre, se encuentra con un móvil que hace aparecer a una mujer que por ahora no habla con él. Pero las desgracias persiguen al muchacho, ya que debe pagar una elevada cuota para que no subastan su casa, y esto provoca que deba exigirse al máximo. Inesperadamente, la mujer extraña aparece y su vida cambia para siempre, ya que ella es un fantasma y aunque Joe Min le pide que se vaya, no lo puede hacer. Cansado y choqueado, se queda dormido y a la mañana siguiente, tratando de escapar del fantasma, casi le ponen una infracción. Ninguno de los dos sabe qué sucede, pero nosotros sabemos por medio del padre de la muchacha, que se llama Kang Ji-hyun, y que su muerte está relacionada con un caso policial. Más tarde, Ji-hyun piensa que el joven taxista es su asesino. Luego, él descubre que ella tiene una mala vibra que ahuyenta a los clientes, por lo que pierde mucho dinero. Por esta razón, habla con la policía para preguntar si la mujer extraña está desaparecida, pero no tiene suerte. Debo remarcar que Joe Min vio que ella no puede alejarse del coche. Mientras tanto, un par de detectives comienzan la investigación de la muerte de Ji-hyun y su participación con otro caso. Más tarde, Joe Min deja el coche bastante retirado de su casa para que ella no se acerque, pero para su mala suerte tiene una pesadilla con ella. A la mañana siguiente, el muchacho trata de llevar a su abuela en el coche, pero no logra hacerlo. Sin otra alternativa, visita a una chamán, pero parece una falsa profetisa que no logra hacer nada. Más tarde, el joven lleva al Dr. Do, que ayudó a su madre cuando tuvo el accidente que le costó la vida, y Ji-hyun se sorprende de lo gentil que puede ser. Por la noche, Joe Min le permite quedarse cerca de su casa, por lo que observa toda la casa mientras él busca una solución a su problema. Al otro día, un fantasma sube al taxi y le promete pagarle con oro, por lo que, incitado por Ji-hyun, decide convertirse en el primer taxista de espíritus. Pero su sueño se cancela muy rápido, ya que descubre que fue engañado, aunque el fantasma le pide que le cumpla su último deseo y le promete que no lo molestará más, pero él se niega y por la noche tiene un gran conflicto consigo mismo. Es más, conversa con ella. Por cierto, la policía continúa con su investigación y deciden buscar más pistas de la muerte de Ji-hyun. Más tarde, Joe Min la ve durmiendo en su casa y luego de pensarlo mucho, acepta el trato. Además, recuerda que obtendrá oro a cambio. Es así como su misión comienza. Primero conoce un poco de la historia del fantasma, un hombre huérfano que conoció a su pareja también huérfana en el café en el que trabajaban. Ellos se volvieron una pareja y pasaron 10 años juntos. Este hombre no quiere irse sin antes cumplir con su promesa de arreglar la bañera. Esto hace que Joe Min aparezca en la casa y diga que es el primo del amigo de su pareja. Todo parece ir bien y él le menciona la supuesta promesa que le hizo a su esposo, o sea, poner la bañera, pero cuando buscan la barra no la encuentran, aunque tranquilo que estaba dentro del aire acondicionado. El plan continúa, pero ahora deben ayudar a la pareja del fantasma con los papeles del seguro de vida. Mientras tanto, la policía se acerca a la casa del taxista para hablar sobre el día en el que la madre de Joe Min murió y sobre el taxi, ya que este apareció misteriosamente en la casa del muchacho. Desafortunadamente, la abuelita no le puede dar mucha información y cuando quiere hablar con su nieto, él le menciona que está ocupado, ya que estaba acompañando a la señora. Cuando ella se disponía a firmar los papeles, descubren que la madre del fantasma está viva. La suegra trata muy bien a su nuera y Joe Min desconfía de ella. Piensa que solo apareció para reclamar el dinero. Por su lado, la supuesta madre y su pareja deciden ir por el dinero del seguro, ya que descubren que la parejita nunca se casó. Mientras tanto, Joe Min, incitado por Ji-hyun, él se infiltra en la casa de la verdadera madre del fantasma. Allí encuentra una foto y el lugar hecho un desastre. Su
Sus sospechas eran ciertas, esta mujer no era su madre, pero cuando quieren revelar la verdad no tienen pruebas. Ellos pensaban que esta mujer no iba a tener la marca que tenía la madre del fantasma en su mano. No poder descubrir la verdad altera a la pareja del fantasma y ella se desmaya. Inesperadamente se entera que está embarazada. La falsa madre se enfada por la desconfianza de Young-min. Es más, los acusa de estar juntos para quitarle el dinero, pero tranquilos que una prueba de ADN aclara el caso. Ella no es la madre, sin otra alternativa. La mujer junto a su pareja se escapan del lugar. Por cierto, logran cambiar la bañera de la casa y terminan con el caso. Debo remarcar que Ji-hyun y Young-min se miran muy intensamente y ella menciona que tal vez su destino era encontrarse. De la emoción, la parejita quiere chocar sus manos, pero se caen y cuando Young-min quiere levantarla, ve que ella tiene la coleta de su madre. Ji-hyun no comprende qué sucede, pero él continúa con su labor, por lo que lleva hasta su casa a la señora. Inesperadamente, ella se encuentra con los estafadores en su casa. Ellos quieren las cuentas bancarias heredadas, las cuales se quedaron en el taxi. Por esta razón amenazan a la mujer, pero cuando Young-min es advertido no puede entrar a la casa. Pero tranquilos que un milagro sucede, el fantasma logra romper la cerradura. ¿Cómo lo hizo? Seguro fue el amor, todavía no lo explicaron. Young-min lucha con el estafador, pero no es rival para él, por lo que más tarde la policía se lleva a los ladrones. Quedando solos nuevamente, el muchacho decide contarle la verdad. Parecía que la señora estaría algo escéptica, pero cuando Young-min menciona situaciones particulares, termina creyéndole. El muchacho amablemente le transmite el último mensaje del señor. Él le jura que los protegerá desde el más allá. Luego desaparece. La parejita se siente realmente aliviada por haberlos ayudado. Al rato, Young-min busca la coleta de su madre, pero no la encuentra y gracias a su abuela ve una foto de su madre con Ji-hyun. Por cierto, la coleta tiene las marcas que tanto él como su madre le habían hecho. Luego Young-min le pide a Ji-hyun que mire la agenda de su madre para así tal vez recordar cómo se llama, pero no tienen suerte. Solo especulan que ellas eran amigas. A la mañana siguiente, la noticia de los estafadores sale en la TV. Mientras tanto, Young-min se encuentra con el detective Ji a cargo del caso de Ji-hyun. Desgraciadamente, la reunión se hace cerca del edificio donde encontró a su madre malherida. Los detectives lo interrogan como si fuese un posible sospechoso, ya que tardó en llegar al hospital donde fue internada su madre. Esto lo enfada y se va del lugar. Por cierto, él le permitió a Ji-hyun oler café. Por su lado, el señor Kang, padre de Ji-hyun, decide investigar por su cuenta, por lo que revisa las pertenencias de su hija. Al rato, el muchacho visita la tumba de su madre, ya que era su cumpleaños. En el lugar, Ji-hyun siente algo extraño. Efectivamente, algo pasa. Una persona lo fotografía. En el hospital, Sori, la amiga de Young-min, recibe un llamado de la abuelita de su amigo, a la cual le promete visitarlos. Luego vive un momento difícil, ya que un niño gravemente herido entra a la sala y cuando el doctor pensaba que iba a sobrevivir, no lo logra. Algo sospechoso sucede. Un enfermero, que le diré el enfermero Kim, no cumple con lo que el doctor le dice. Mientras los detectives tratan de encontrar más evidencias, Young-min vive un tenso momento con un cliente que lo manosea, pero lejos de asustarse, se queda asombrado ya que este hombre puede ver a Ji-hyun. Esta persona es un chamán que días atrás Young-min contactó. El sujeto le cuenta sobre lo malo que es tener una relación con Ji-hyun. Es más, se la quiere quitar de encima, pero el taxista no se lo permite. Más tarde, ellos tratan de averiguar a qué está atada Ji-hyun y como lo sospechaba el chamán, ella está atada a una pertenencia perdida, o sea, el móvil. Cuando lo descubren, pasa un momento romántico e inesperado. La parejita se besa o algo parecido. Al rato, Young-min se baja del coche y misteriosamente Ji-hyun desaparece. Sin ella alrededor, el muchacho puede retomar su trabajo obteniendo muchas ganancias en una sola noche. Por cierto, Ji-hyun fue trasladada a una zona tenebrosa. A la mañana siguiente, Young-min lleva a su abuelita en el taxi y por un malentendido, la señora arroja el móvil. Con mucha pena continúa con su trabajo, tanto que fantasea con verla y luego de ayudar a su compañera que había perdido a su madre, decide salvarla, ya que comprende que él es el único que la percibe y la puede ayudar. Mientras tanto, Ji-hyun ve partir a una mujer con un bebé en sus brazos.
de la cual sabremos más adelante. Cuando ella pierde toda esperanza de ser salvada, es atraída al mundo de los vivos y despierta en el regazo de Young-min. El muchacho trata de ocultar su felicidad diciéndole que le debe varios pesos por hacer que el móvil funcione. Ji-hyun, agradecida, le pide que continúen con su labor, pero como se esperaba, no consiguen clientes. El detective Ji se vuelve a topar con el padre de Ji-hyun. Esta vez el señor tomó el libro de anotaciones de su hija, algo que los oficiales buscaban. Afortunadamente, el señor Khan les da el diario. Por la noche la parejita tiene una nueva clienta, pero para su mala suerte no les paga, aunque sí les permite saber en dónde pueden conseguir nuevos clientes. Por su lado, el doctor junto a Sori pasan por el funeral del pequeño. Muy compungido, el doctor se vuelve a disculpar, pero a cambio recibe las gracias de la señora. A todo esto, el oficial Ji encuentra anotaciones en las que Ji-hyun se refiere a un detective que las vigilaba. Esta persona es la misma que fotografió a Young-min en el cementerio. A la mañana siguiente, la parejita pasa por un ajetreado momento ya que ninguno de los clientes puede pagarle a Young-min, aunque la suerte se pone de su lado ya que entre los fantasmas se encontraba un antiguo compañero de clase de Ji-hyun llamado Singwo. Como para que no haya dudas, los lleva al restaurante de su familia donde ven una fotografía. Young-min le cree, pero además hace un trato con este sujeto. Él le dará dinero a cambio de una gran cita con Ji-hyun. Más tarde, el taxista visita la escuela donde fue Ji-hyun y conoce un poco más de su pasado, como que fue una gran estudiante que ganó varios premios para el equipo de la escuela. Al otro día, el muchacho visita al chamán, quien le enseña cómo un fantasma puede cambiar de ropa y le da un espejo para que ella vea su rostro. Más tarde, se pone celoso de todo lo que Singwo le preparó a Ji-hyun, por lo que arruina el plan y convierte una cena romántica en una familiar. A la mañana siguiente, tenía pensado llevar a su amada en el taxi hasta el restaurante de Singwo, pero cambia de parecer y maneja de vuelta a su casa. Por cierto, el enfermero Kim misteriosamente saca ampollas de una caja fuerte. Young-min, muy nervioso, deja el coche afuera de su casa y se acuesta. Ella le pide una explicación, pero él no se la da. Más tarde, el par de detectives vigila a un motociclista que sospechosamente intercambia paquetes. Estos dos tratan de seguirlo, pero el sujeto logra adelantarse y solo saben que entró al hospital. En el lugar ven las cámaras, pero no pueden encontrar al sospechoso. Eso sí, hablan con el enfermero Kim, que luego los vigila. Al rato, Young-min decide quedarse en un sauna. Esto preocupa a Ji-hyun y a su abuela, pero él no responde las llamadas. En el lugar, por azares de la vida, se encuentra con el chamán, que nuevamente lo toquetea, pero esta vez le revela más detalles de convivir con un fantasma. El chamán le remarca que no es bueno estar tanto tiempo conectado a un fantasma, ya que se puede convertir en uno malvado. Además, le resalta que este tipo de fantasmas puede tocar cosas. Por su lado, el detective conoce a una tal Kim Min-seo, quien resulta ser la mejor amiga de Ji-hyun. Ella murió días previos a la muerte de la muchacha, y detrás de su muerte hay cierto misterio sobre el hospital donde fue atendida, su marido y cómo murió. Ji-hyun siempre dudó de lo que pasó, por lo que decidió investigar por su cuenta. Por cierto, estaba embarazada, así que ella es la mujer que vio. A la mañana siguiente, los amigos platican por la preocupación de la abuelita. Luego de regañar a su amiga por estar enamorada del Dr. Do, Young-min recuerda que el móvil de Ji-hyun no está enchufado, por lo que vuelve a gran velocidad y se topa con ella. Debo remarcar que Ji-hyun estaba un tanto celosa de la supuesta cita de Young-min. Él recuerda las palabras del chamán, pero decide continuar con el plan de Singwo. Es así como la acompaña y se despide de ella, nervioso porque no la volverá a ver. Mientras Singwo le revela lo que siente y le pide que se vaya con él, Young-min habla con su colega y comprende que debe luchar por su amor. Para la mala suerte de Singwo, es rechazado, pero igualmente asciende, ya que cualquier fantasma que haya experimentado el amor verdadero puede partir. Por cierto, él le comenta que ella podrá hacer lo mismo. El taxista llega en el momento exacto en el que él desaparece, pero ella no lo hace. Muy aliviado, regresa al taxi, pero no le dice el porqué. Sí le comenta que la llevará a un lugar donde la ayudarán. Inesperadamente la lleva con el chamán, pero tranquilo que está allí para que ella recupere sus recuerdos. Como se esperaba, ve a su amiga, el embarazo y a un detective privado. Mientras tanto, Young-min vuelve a ser advertido de los peligros de estar en contacto con Ji-hyun. Más tarde, buscan información del detective, pero lo único que encuentran es a un niño rogándole que le cumplan su deseo. Debo remarcar que el pequeño puede ver a Ji-hyun. Él se llama Choi Ha-yoon. El niño le comenta que su hermana Choi Ha
Hayul está desaparecida hace varios días, pero Yomin no está interesado en ayudarlo hasta que ve cómo vive el pequeño con su familia. Desafortunadamente debe volver a su casa ya que las personas del banco visitaron a su abuela, pero Ji-hyun se queda con el pequeño. Mientras tanto, su amiga le comenta al doctor que vio robando ampollas al enfermero Kim. Más tarde, Ji-hyun, con la ayuda del pequeño, interroga al jefe de Hayul, pero no tiene suerte. Él no les dice nada relevante y cuando llaman a la amiga de Hayul, esta no contesta la llamada. Al rato, Yomin consigue dinero fácil vendiendo una planta de su abuela y se comunica con su crush a través del pequeño. Tienen un pequeño momentito muy romántico pero incómodo. A la mañana siguiente, Yomin trata de hablar con Jung Ga-in, quien es la amiga de Hayul, pero una de sus amigas no la deja hablar, ya que esta adolescente le hizo algo muy grave a Hayul. Por unos minutos vemos el momento exacto en el que la madre del muchacho le dio su coleta a Ji-hyun, ya que ella debía entrar a una fiesta. Mientras tanto, el detective continúa tratando de unir cabos, solo comprende que la señora Seo y Ji-hyun se conocían. A todo esto, el Dr. Do descubre la faltante de productos desde la llegada del enfermero Kim. Por su lado, la parejita salva la vida de una mujer, lo que dispara recuerdos en Ji-hyun. Ella recuerda haber estado en la parte de atrás del taxi y ver a la señora Seo tirada en la calle. Y Yo-min evita que el conductor se escape. Por cierto, la parejita se vistió de la misma forma. Más tarde continúan investigando y Ji-hyun comprende que las chicas no son amigas. Por cierto, ella aprovecha a cambiarse el labial. Preocupados por la adolescente, le piden que les cuente qué sabe. Más tarde, el Dr. Do le comenta a las enfermeras lo que hizo el enfermero Kim y luego lo graba robando ampollas. Al rato, cuando Ga-in quería contarles qué sucedió con su amiga, recibe una llamada de su bully. Esta adolescente la amenaza y además manda a que mantones golpeen a Yomin, por lo que debe luchar por su vida, pero termina protegiendo el móvil de Ji-hyun. Esto provoca que lo golpeen reiteradas veces hasta que aparecen los detectives enviados por Ga-in, que estaba viendo todo. Aunque el detective Ji sospecha de Yomin, esta vez lo ayuda. Por cierto, el oficial descubre a una nueva y posiblemente la villana detrás del caso de Ji-hyun, una enfermera llamada Kim Hae-yeon, que trabaja en el mismo hospital que Sori y el doctor. Por las heridas, Yomin llega al hospital y es atendido por la enfermera sospechosa que preocupa a Ji-hyun. Al día siguiente, mientras Ga-in es nuevamente amenazada y Yomin repartía panfletos de la niña desaparecida, aparecen la mochila y el móvil de Hayul flotando en un río. El móvil tenía una nota de suicidio, pero Yomin se percata que a esta nota le falta un pequeño detalle que Hayul siempre dejaba en sus notas, o sea, su nombre. Más tarde, Ga-in, recordando los buenos momentos con su amiga, se arma de valor y decide enfrentar a su bully, por lo que derrama comida en el uniforme de esta maltratadora. Luego se reúne con la parejita y les cuenta qué sucedió y por qué sucedió. Hayul quiso defenderlas del adolescente, pero la discusión se fue de las manos y rodó hasta golpearse con una piedra. Sin más nada que aclarar, la parejita junto a Ga-in buscan a Hayul y Ji-hyun es quien la encuentra primero, aunque se percatan que la adolescente nunca se contactó con ellos, por lo que comprenden que todavía sigue con vida. Yomin rápidamente la saca del lugar y la lleva a toda velocidad hasta el hospital. Por cierto, ellos descubren que Ji-hyun puede tocarlo, ya que evitó que se caiga. Esta vez, el enfermero Kim no interviene en la emergencia, pero la mala fortuna continúa ya que no logran salvarla. Hayul se despide de su hermanito y le agradece a Yomin por tratar de ayudarla y permitirle ver por última vez a su hermano, pero tranquilos que un nuevo milagro sucede. Inesperadamente, la adolescente vuelve a la vida. A la mañana siguiente vuelven a agradecerle por salvarla, es más, quieren darle dinero, pero este buen hombre se niega y le pide a la abuelita que lo use para la universidad de Hayul. Por cierto, Ga-in aparece con el platillo que su amiga le enseñó a preparar. En el hospital, el enfermero es despedido y luego de querer golpear al doctor, se va sin antes mencionar que este médico no es una buena persona. Por su lado, el detective descubre que la enfermera Kim no tiene relación con Ji-hyun, pero estuvieron en la misma fiesta. Al día siguiente hablan por la radio de lo que Yomin hizo y se enteran que la bully ha sido enviada a un reformatorio. Más tarde, el taxista se pone muy melódico
celoso y hasta decide afrontar sus miedos confesándole que le gusta. Esto a Ji-hyun no le agrada, ya que sabe que él sufrirá. Por cierto, ella recuerda las palabras de Singwoo, o sea que si un fantasma se enamora de un humano podrá ascender. Yo-min, sin miedo al éxito, lleva a su crush a la Torre de Seúl. Allí escribe un lindo mensaje y deja un candado con sus nombres. Por casualidad de la vida se encuentran con Sori y el doctor, a quien Ji-hyun reconoce, por lo que Yo-min le muestra una foto de su crush y efectivamente él afirma que la conoce. Como Ji-hyun lo sospechaba, este hombre habló con ella. El doctor, sospechosamente, evita decir mucho de la muchacha. Solo menciona que la conoce porque fue varias veces a la sala de emergencia. Por medio de Sori, se enteran que Ji-hyun fue llevada a la sala en estado crítico. Por cierto, el médico menciona que ella era una detective y Ji-hyun recuerda que este hombre se negó a salir con ella. Bueno, en realidad, ella quería pedirle su ayuda, pero él se negó. Al rato, mientras Ji-hyun está feliz de descubrir su profesión, su amorcito busca información de ella en internet. Inesperadamente no encuentra nada relevante, por lo que el muchacho se le ocurre la gran idea de visitar la estación de policía y exigirle al detective que le dé información de la muchacha. Como se esperaba, este hombre se niega y le pide que no se meta en problemas, ya que Yo-min le mencionó a Ji-hyun y que quería hablar con su familia. El muchacho hace todo lo posible, pero solo recibe un pedido del oficial, que no moleste a la familia de la detective Khan, ya que están tratando de atravesar su pérdida. Por su lado, mientras el doctor habla con Sori para recordar que les preguntó Yo-min, a lo lejos lo ve el enfermero Kim. Por la noche, Ji-hyun, desganada, se va a su habitación, ya que el pedido del detective la afectó. En la estación de policía, el oficial repasa todos los detalles y las coartadas de los sospechosos. Tanto la enfermera como el investigador privado tienen argumentos sólidos, pero no tienen una declaración del enfermero Kim, por lo que continúa siendo un sospechoso. Este último se enloquece en la sala de emergencias y arremete contra el doctor, hiriéndolo en el brazo. Tratan de detenerlo, pero él se escapa. Por cierto, el enfermero forcejea con el doctor y le dice que todo es por su culpa. Yo-min, luego de hablar con el chamán, descubre la cruel realidad de su relación con Ji-hyun. Si ella se enamora, dejará este plano. Con esta nueva información, él comprende por qué ella quería evitar tener una relación con él. Más tarde, el doctor le confiesa a la policía que el ataque de locura del enfermero se debió a su despido por contrabandear medicamentos. Antes de dejar el lugar, los detectives obtienen nuevos detalles por parte de la enfermera Kim. Ella menciona que desde que el enfermero llegó a la sala, la tasa de mortalidad aumentó. Además, remarca que él se llevaba medicamentos de la sala. Por unos segundos, vemos que este hombre le inyecta algo a una muchacha. Luego de hablar con la policía, la enfermera conversa con el médico, al cual le cuenta todo lo que le dijo a los oficiales. Por la tarde, el muchacho regaña a su abuela cuando la ve trabajando a medio tiempo. La señora quería ayudarlo con las deudas de la casa, además de que quería pasar tiempo con su crush, pero el muchacho no comprende a su abuela, por lo que discuten y Ji-hyun regaña a su amorcito. Por cierto, la abuela le promete dejar el trabajo. Al rato la muchacha piensa en diferentes formas de ganar dinero, muy divertidas pero poco eficientes. A la mañana siguiente, Ji-hyun escucha los deseos de la abuela de su crush. Esta señora quiere tener bisnietos antes de morir. Durante el desayuno, la abuelita le promete no ir a trabajar y luego el muchacho evita llevar a Ji-hyun con él. Inesperadamente, la muchacha se queda en la casa y escucha cómo la abuelita debe informarle a su jefe que no irá al trabajo. Por su lado, el resto del equipo de taxistas tiene un gran percance con un hombre irrespetuoso que discrimina a la madre de la taxista, pero tranquilos que el amigo de Yo-min le hace pedir perdón, remarcándole que tiene la grabación que lo puede perjudicar. Más tarde, Yo-min quiere hablar con el detective privado, pero no tiene suerte, lo descubre rápidamente y lo echa del lugar. Debo resaltar que este hombre recuerda algo que le dijo el padre de Ji-hyun. Claramente algo sucede, pero por el momento no hace nada. A la tarde, la muchacha trata de hacer memoria, mientras que Yo-min habla con su amiga para saber de la familia de Ji-hyun, pero no tiene suerte. Por cierto, los oficiales llegan a la casa del enfermero, pero no lo encuentran allí. Al rato, Ji-hyun se encuentra con Yo-min y lejos de regañarlo por no llevársela con él, le pide que vayan al hospital ya que presiente que pueden encontrar algo que los ayude. Aunque él no quiere llevarla, al ver que estaba a punto de llorar, decide hacerlo.
Antes de continuar, debo mencionar que los demás taxistas ven un fantasma cerca de la zona donde vive el enfermero. En el hospital, la parejita se encuentra con el doctor y luego con un fantasma que les hace un trato, darle información de todo lo que sabe del hospital a cambio de que encuentren a su hija, con la cual perdió contacto hace muchísimo tiempo y solo sabe que está en América. Por cierto, este hombre lleva 5 años fallecido y fue detective. Ji-hyun no está segura, pero su amorcito acepta e inesperadamente deben comunicarse con su suegro, ya que era compañero de este hombre. Al rato, en la casa del muchacho, la parejita conversa sobre su relación y cómo Jo-min trató de protegerla cuando el señor se acercó sospechosamente. Ambos son sinceros, por lo que él le confiesa que quiere protegerla y ella le pide que se quede a su lado. Por cierto, nuevamente tenemos un besito fantasmagórico. La parejita se pone bastante nerviosa del beso que se dieron, tanto que dan vueltas en la cama y sonríen al ver las estrellas. A la mañana siguiente, Jo-min, decidido a tener una cita con Ji-hyun, le pide ayuda a su abuela, por lo que queda muy guapo para el gran día que les espera. Mientras viaja en el coche, Jo-min le menciona que ese día es su primer día como pareja. Él trata de ser lo más romántico posible y quiere llevarla a lugares lujosos, pero terminan en el parque hablando de la vida y cómo él dejó su carrera para pagar las deudas de su familia. Por cierto, tratan de tomarse de las manos, pero ella no puede materializar su mano. Por su lado, los taxistas hablan del famoso fantasma que se encuentran por la noche. Al rato, la abuelita conversa con Sori sobre la cita de su nieto, pero la muchacha duda que sea verdad. En el hospital, el doctor sospechosamente habla con la enfermera Kim acerca del enfermero Kim, y esta mujer le promete que no debería preocuparse por este hombre. Por su lado, el detective privado mira una fotografía del motociclista y sabe que debe deshacerse de todo lo que tiene. De vuelta con la parejita, ellos miran el atardecer juntos hasta que Jo-min arruina el momento al mencionar que ella no estaba realmente enamorada de él porque misteriosamente no ascendió. Al regresar a la casa, Ji-hyun se queda allí mientras que Jo-min sale con el chamán, ya que este hombre quiere exterminar al famoso fantasma que asusta a los taxistas. El muchacho no sabe qué hace allí, pero termina en el trabajo y cada cual vuelve a su casa. Debo remarcar que Ji-hyun se pasó todo el rato pensando por qué ella no ha dejado el plano humano. Inesperadamente, el padre de Ji-hyun llama al muchacho, por lo que pactan una cita con el señor Kang, pero misteriosamente Ji-hyun no puede estar cerca de su padre, así que se aleja, y Jo-min habla con su suegro sobre la hija de su antiguo compañero. El señor Kang no quiere compartir información con el muchacho, pero por la insistencia de Jo-min le comenta que se encontrará con la hija de su compañero, ya que ella se encuentra en Corea. Con la posibilidad de ver a la hija del señor, los muchachos reciben información del enfermero, pero nada relevante. Por unos segundos vemos que la moto que había fotografiado el detective privado fue abandonada. Al otro día, Jo-min junto a su suegro asisten a la conferencia de la muchacha. Ambos tratan de hablar del señor Ko, pero su hija se niega a hablar de su padre. Pero tranquilos que el señor Kang le entrega una memoria y Jo-min le menciona que el alma de su padre no se fue de este mundo, ya que quiere hacer las paces con ella. Al rato la muchacha mira el contenido de la memoria y se siente cautivada por lo que ve, pero al mismo tiempo enojada. Al día siguiente pasa algo impensado, una luz se desprende y la hija del detective casi sale herida, pero tranquilos que su padre la salva. Alterada pero recordando las palabras de Jo-min, decide creerle y le pide que se encuentren al día siguiente. Como un fugaz pero cruel momento, los Ko conversan sobre el pasado y presente. El señor pensaba que no dejaría este mundo tranquilo, pero su hija la sorprende al tratar de perdonarlo por todo lo que sucedió. Y luego de un abrazo fantasmagórico, el señor se despide. Por la noche descubrimos que el doctor tiene una relación estrecha con la enfermera, ya que ella fue quien se encargó de cuidar de su abuelo y siempre veló por su salud cuando el señor Do golpeaba a su nieto. Por su lado, los oficiales descubren la moto abandonada mientras Jo-min, luego de pedirle a su amiga que revise el casillero del enfermero, visita la casa de este hombre, descubriendo que en el lugar está el fantasma que asusta a sus colegas. Esta mujer es la misma que el enfermero Kim le inyectó algo. Ella les pide un favor, encontrar a su pareja. Ella sabe que no es el culpable, pero unas fotos donde se ve a todas las personas que murieron recientemente en el hospital lo condena como el principal sospechoso. Por unos segundos vemos que el señor Kang toma la mano de su hija y esta última comienza a parpadear. Inesperadamente el estado de Ji-hyun se empeora, por lo que tienen que sedarla. Luego de este momento intenso, ellos vuelven a hablar con la pareja del enfermero, que nuevamente les dice que él no es el culpable y les pide que lo encuentren. Aunque para su mala suerte la
enfermera Kim aparece en el lugar y descubre a la mujer muerta y llama a la policía. Jong-min es arrestado por precaución y la enfermera le informa a otra persona que la policía arrestó al muchacho. El par de oficiales observan las fotografías y presienten que estas fueron plantadas en el lugar. Más tarde, Jong-min recibe disculpas de su amorcito y la ayuda de sus amigos para evitar que su abuela se entere que él está en la comisaría. Parecía que la abuelita no les iba a creer, pero los amigos de Jong-min se las arreglan para engañarla. Luego el detective quiere saber por qué el muchacho estaba allí, pero Jong-min responde astutamente y no dice nada relevante. Después descubrimos que la persona que la enfermera había llamado era el Dr. Do. Este trata de comprender qué hacía el muchacho en el lugar. Por su lado, Ji-hyun se entera que su amorcito pensaba ser detective como ella, pero por la repentina muerte de su madre tuvo que frenar su carrera. Para la fortuna del muchacho, lo liberan ya que no encuentran huellas del muchacho en la moto abandonada. Por cierto, vuelve a ser regañado por el detective, pero Jong-min continúa con su investigación. Saliendo del lugar, descubren que el señor Kang es el padre de la muchacha. Esto dispara recuerdos del pasado, lo que provoca que Ji-hyun llore por su desdicha. Ella le pide a Jong-min que nunca le cuente a su padre que continúa en el mundo de los vivos como un fantasma. Más tarde la parejita se reúne con el señor Kang para compartir información, pero el señor se niega a compartir la información, ya que todavía no confía en el muchacho. Por la noche, Ji-hyun continúa triste y piensa por qué todavía no desapareció, lo que preocupa a Jong-min. Por unos segundos, vemos que el señor Kang le habla a su hija sobre la visita del muchacho. Al otro día, Ji-hyun le pide perdón a Jong-min y por su lado el detective continúa dudando que el señor Kim sea el culpable. Al rato la parejita se vuelve a reunir con la pareja del enfermero, la cual continúa repitiendo que su novio no es el culpable. Esta muchacha los conduce hacia un nuevo lugar, una casa de campo que le pertenece a la enfermera Kim. A este lugar solía invitarla a su novio, pero allí no encuentran nada relevante. Por cierto, el doctor ve todo lo que el muchacho hace en el lugar. Él sospechaba de Jong-min y ahora quiere saber cómo se enteró de este sitio. Antes de dejar el lugar, la fantasma le comenta que el día del accidente su novio estaba con ella en este lugar. Algo que no cuadra, por ende le comentan al señor Kang la nueva información, y esta vez el suegro le habla sobre la amiga de Ji-hyun y cómo ella se relaciona con la abrupta mortalidad de la sala de emergencias. Ambos llegan a la conclusión que el asesino tiene un cómplice, y ese cómplice puede ser la enfermera. Más tarde, un nuevo paciente llega a la sala de emergencia, la madre de la colega de Jong-min. El doctor maléficamente sonríe al ver a esta mujer. Al otro día, Jong-min junto a su suegro se reúnen con los detectives para compartirle la información. Ellos saben que el muchacho no debe estar allí, pero el señor Kang se hará cargo de su seguridad. Mientras Jong-min es nuevamente regañado por investigar por su cuenta, el funeral de la señora se realiza. Misteriosamente falleció repentinamente. Cuando la parejita llega al lugar, descubren la triste escena. Por cierto, Ji-hyun ve que el doctor se ríe de la taxista. Por unos segundos vemos que los oficiales encuentran al detective privado sin vida y al doctor hablando con la enfermera Kim. Esta vez descubrimos que ella unió fuerzas con el muchacho para asesinar a su abuelo. Por último, vemos al médico asesinando al detective cuando éste pensaba dejar la ciudad. De regreso al velorio, Jong-min conversa con el médico, pero lejos de dudar de él, le pregunta si suele ir a todos los velorios de las personas que mueren en la sala de emergencias. Al rato el muchacho conversa con sus amigos, todos piensan lo mismo, no hay sentido en la repentina muerte de la señora. Por cierto, Ji-hyun regaña a su novio por no desconfiar del médico Do. Al salir del lugar, la parejita se encuentra con la señora. Ella los reconoce y les pide que traigan a su hija. La joven taxista no quiere creer que su amigo puede ver el alma de su madre, pero cuando la señora recuerda un antiguo recuerdo, no lo duda y cumple el último deseo de su madre, tener un gran paseo mirando el atardecer. Al regresar a su casa, Jong-min se encuentra con el doctor, quien sospechosamente le trajo medicinas a su abuela, pero cuando menos lo esperaban, se adentra en la habitación del muchacho para investigarla. Afortunadamente, Ji-hyun se percata y Jong-min lo sorprende. El muchacho aprovecha el momento para preguntarle sobre la enfermera, pero el doctor, que sabe que su cómplice no asesinó a nadie, le comenta que ella es una mujer muy buena e incapaz de dañar a alguien. Por cierto, el doctor mira misteriosamente el cargador del móvil. Esta vez el muchacho duda del médico, por lo que vuelven al departamento del enfermero y allí obtienen nueva información, mientras que el doctor conversa con su cómplice y le regaña por no
tener cuidado. Por cierto, en el departamento encuentran una nota dirigida al enfermero. Por su lado, el detective recibe nueva información, la misma foto que el médico le mostró a su cómplice, donde se puede ver un llavero con el nombre del hospital en la moto del asesino. Inevitablemente, la enfermera es cómplice. Mientras tanto, la parejita se reúne con esta mujer y aunque no encuentran nada sospechoso, Ji-hyun presiente que ella le puso algo al té de su novio. Astutamente, la muchacha utiliza su modo fantasma y logra ver que la enfermera, muy nerviosa, mira la foto de la moto y el llavero del hospital. Por la noche, la parejita habla con el señor Kang, quien le envía la fotografía que Ji-hyun vio que tenía la enfermera. Por cierto, él no le informa a su suegro sobre la nota que encontró, ya que quiere despejarse de dudas. Es así como llegan al hospital y nuevamente Jo-min le pide ayuda a su amiga. Primero le muestra la nota y ambos se percatan que la letra de la nota y un papel que tenía Sori son iguales. Sin dudas, la enfermera Kim ha escrito la nota. El muchacho deja el lugar sin antes pedirle a su amiga que no le cuente a nadie que hablaron de la nota. Ella lo regaña pero cumple con su promesa, ya que a los minutos el doctor le pregunta de qué hablaban con Jo-min. Inesperadamente la policía llega al lugar y deciden investigar las oficinas de la sala, pero además el detective conversa con la enfermera que lejos de ponerse nerviosa, oculta su complicidad con el asesino. Por la noche Ji-hyun vuelve a parpadear ya que su estado se agrava, pero afortunadamente logran estabilizarla. Por su lado el médico decide acabar con el enfermero, el cual estaba atado en un galpón. Despejando todas sus dudas, Jo-min decide convertirse en la presa del verdadero asesino, por lo que visita a la enfermera, a la cual amenaza con ir a la policía con la nota. Esto funciona a la perfección, ya que cuando menos lo esperaba, el asesino se presenta en su casa y se lo lleva del lugar. Es así como al fin descubre que el asesino siempre fue ni más ni menos que el médico. Por unos segundos vemos cómo fue el último día de la madre del muchacho. Primero fue regañada por su hijo por trabajar estando engripada. Esto no impidió que llevase a Ji-hyun a la fiesta, donde ésta habló con la enfermera sobre un curso que esta mujer dio, pero eso no es todo, ya que ambas continuaron con su charla y como lo había presentido, esta mujer puso algo en su bebida, pero afortunadamente logró escaparse del médico que llegó al lugar para llevársela. Cuando este hombre quiso golpear a Ji-hyun, ella fue más fuerte que él y le robó el móvil con el cual lo golpeó. Mareada, salió del edificio y por casualidad se topó con la madre de su novio, la cual logró subirla al coche, pero cuando ella pensaba subirse al coche fue atropellada por el motociclista. Por último, el médico, decidido a empeorar la situación de la señora, hace presión en la costilla de esta mujer. Por cierto, el motociclista es ni más ni menos que la enfermera. Ella se llevó el coche y dejó tirada a Ji-hyun en su casa. Luego de este flashback, el médico, decidido a acabar con la vida del muchacho, rocía gasolina y prende un encendedor. Nuevamente, por medio de un flashback, vemos que el médico fue quien provocó la muerte del señor de la bañera y que la esposa de este último fue interrogada por Ji-hyun, que se enteró que este hombre sufrió un sorpresivo ataque al corazón, como le sucedió a la madre del taxista. En el presente vemos que antes de incendiar al muchacho, el médico le contó sobre su alocada manía de grabar a sus víctimas antes de morir. El médico deja el lugar al ver que las llamas se agigantan, pero tranquilos que el poder astral de Ji-hyun protege a su amorcito hasta que llega la policía. El plan salió a la perfección, lograron ubicarlo a tiempo porque suegro y yerno prometieron rastrear la ubicación del otro si uno no respondía. Nuevamente Jo-min es regañado y el doctor se escapa del lugar. Al rato la parejita llora porque ambos echan la culpa de la muerte de la madre de Jo-min, pero dejando las lágrimas de lado prometen atrapar al médico y hacerlo pagar por sus crímenes. Mientras la policía conversa con el señor Kang y Jo-min, el doctor conversa con su cómplice, quien le pide que se vaya del país, pero este asesino no piensa hacerlo ya que quiere aparentar ser inocente. Por cierto, la enfermera le promete que nada le sucederá cuando ella esté con vida. Al otro día, mientras interrogan al médico por medio de un flashback, la enfermera recuerda el día en el que se llevó al enfermero de su casa. El interrogatorio no prosigue ya que no encuentran huellas del médico en la escena del crimen. La liberación del médico provoca que Ji-hyun quiera reparar el móvil para extraer el video que este hombre grabó, pero la parejita sabe que al manipular el dispositivo, Ji-hyun dejará de existir, por lo que Jo-min idea otro plan. Primero visita al chamán, pero este no lo puede ayudar, así que deciden buscar las grabaciones originales en la casa del médico. Pero el muchacho no contaba con que el doctor instalaría una cámara en su coche, ya que quería saber cómo Jo-min se enteró de detalles importantes.
Es así como este hombre evita que encuentren algo relevante, pero no puede evitar que Ji-hyun y Jo-min se encuentren con el enfermero que estuvo a punto de convertirse en un espíritu maligno por su deseo de venganza, pero tranquilos que su pareja no se lo permite. Estos dos fantasmas dejan el mundo, haciendo que Jo-min les prometa que llevará a la cárcel al Dr. Do. Por cierto, el enfermero descubre que quien creía que era su aliada asesinó a su pareja. Más tarde, la parejita se dirige a la ciudad natal del enfermero, ya que este les comentó que él envió una grabación al móvil de su abuelita. Allí logran recuperar este archivo y se lo envían al detective, luego de descubrir la charla incriminatoria que tuvieron el enfermero y el doctor. Con la prueba enviada buscan al médico, pero este desaparece. Adelantándose su posible arresto, se refugia en el lugar donde asesinó a su primera víctima. Luego de no encontrar al médico, Jo-min revisa su coche, ya que sospecha que el doctor ha seguido sus pasos. Efectivamente, encuentra la prueba y antes de romper la cámara, amenaza al asesino. El muchacho, dispuesto a todo, provoca a la enfermera, la cual, como el muchacho lo imaginó, acude al escondite del doctor. Luego de que la enfermera le informe qué sucedió y mientras la enfermera deja el lugar para buscar a Jo-min, médico y joven taxista discuten y luchan, pero el doctor le gana a Jo-min, dejándolo malherido. Por cierto, golpea el móvil, lo que provoca que el siniestro doctor comience a ver a Ji-hyun. Y este sujeto, comprendiendo que Jo-min quería proteger el móvil, decide tirarlo al fuego. Con el muchacho quebrado, Ji-hyun desaparece, pero tranquilos que despiertan su cuerpo. Luego de varios días, Jo-min se encuentra con su novia, esta vez en coma, pero él está aliviado, ya que ella sigue con vida y la puede tocar. Mientras el doctor es arrestado y continúa negándose a confesar que él es el asesino, Jo-min cuida de su novia y recuerda el momento en el que no podían tomarse de las manos y cuando el chamán le mencionó que ella podría ser otro tipo de ser, refiriéndose que realmente no era un espíritu errante. Luego de varios días, Ji-hyun despierta y la enfermera Kim decide declararse culpable de todos los crímenes. Afortunadamente, Ji-hyun reconoce a su padre, pero por ahora no sabemos si a su novio también. Mientras tanto, la enfermera entrega todas las pruebas y el doctor es liberado. Es así como termina su historia de complicidad, ya que la mujer es llevada a prisión y a las pocas horas se quita la vida. Como lo prometió, evitó que el doctor vaya a la prisión. Cuando todo parecía mejorar para el médico, él descubre que Ji-hyun está viva y en un momento de extremo delirio, el asesino decide terminar con su trabajo, por lo que se acerca a la habitación de Ji-hyun para inyectarle una sustancia. Pero tranquilos que es una trampa de la parejita, aunque como sucedió días atrás, él se escapa tomando a Sori como rehén. Es así como todos terminan en una persecución en plena carretera, aunque el asesino no puede hacer nada ante la tenacidad del joven taxista, y Jo-min, en una complicada y astuta decisión apoyada por la policía, acorrala y provoca que el asesino choque con el auto. Por último, el muchacho evita que el doctor se suicide. Por cierto, Ji-hyun reconoció a su novio al instante. Luego de atrapar al asesino, la parejita pasa tiempo de calidad juntos. Por cierto, esta vez se dan un beso, pero no fantasmagórico. Los días pasan y el doctor es perseguido por las almas errantes. Además que Ji-hyun es transferida a la estación donde trabajaba el detective que los ayudó, pero también continúa teniendo citas con su novio. Por cierto, visitan al chamán que se sorprende que ella esté viva. En el lugar, el chamán le menciona que su madre continúa en el mundo de los vivos, por lo que la parejita se va rápidamente del lugar. Y es así como luego de varios días, madre e hijo se reencuentran en el restaurante donde debían cenar juntos. Entre lágrimas, Jo-min le explica qué sucedió y por qué está junto a Ji-hyun. La señora deja este mundo cuando escucha a Ji-hyun prometerle que amará a su hijo tanto como lo hizo ella. Ambos prometen reencontrarse en su nueva vida y ser madre e hijo. Al otro día, la abuelita tiene un sueño fantástico. Ve a la novia de su nieto y lo más sorprendente es que cuando Jo-min le presenta a Ji-hyun y la misma mujer que vio en su sueño, lo que la deja sorprendida, pero no deja de estar feliz, ya que su nieto encontró a alguien. Y esta fantástica y muy misteriosa historia finaliza con la parejita yendo por una nueva cliente, una mujer que fue asesinada hace bastante tiempo, que podrá ayudarlos a resolver el nuevo caso de Ji-hyun y por supuesto puede conseguirle bastante dinero a la parejita de detectives. Antes de finalizar, debo resaltar que Jo-min le pregunta si la conoce de algún lugar.
Y esto fue el resumen de Delivery Man. Si tengo que ponerle una puntuación, le pongo un 8. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? No olviden suscribirse, pasarse por mis otros canales, por la pestaña comunidad y nos vemos en un próximo resumen.